Victoria Camps, catedrática de Ética, y Francesca Puig Pelat, exactamente, un poco difícil, catedrática también, pero de Derecho de la Filosofía. Vamos a hablar de la gestación subrogada. Es un tema complicado. No están ninguna de las dos ni a favor ni en contra, pero sí... No, yo sí estoy en contra. Está en contra. Sí, yo en principio estoy en contra de que se regule aquí. Yo creo que tiene que haber un debate más, bueno, que no ha habido, un debate serio y ver si es oportuno hacerlo. Yo creo que hay que discutirlo mucho más. Yo en principio estaría contra la regulación y además fui la firmante de un manifiesto que levantó bastante polvo, ¿no? Que se titulaba No somos vasijas, referida a las mujeres que se prestan a la gestación subrogada, que además hay quien dice que es una expresión eufemística, es decir, que se ha hablado de vientres de alquiler, ¿no? Las que se someten a estas prácticas y las que entran en esas prácticas no les gusta esa expresión, pero seguramente la gente, lo de gestación subrogada, en general, mucha gente no sabe lo que es y lo otro sí. Hay que puntualizar que cualquier contrato que afecte a este tipo de gestación subrogada en España en estos momentos es nulo de pleno derecho. Pero a favor de la legislación, a favor de la... ¿Sí o no, Francesca? Bueno, Victoria representaría el no radical, aunque yo la conozco y sé que después de una discusión ella también podría aceptar algunas cosas. Y yo estaría a favor de una regulación, lo que pasa que tampoco defendería una posición, diríamos, totalmente a favor de una permisión amplísima, porque, bueno, en el manifiesto de Victoria hay detrás, diríamos, todo el movimiento feminista, y yo también me considero feminista. Y me considero feminista, pero diríamos, entiendo que en determinados supuestos debería poder admitirse la maternidad subrogada. Para empezar, porque ya decíamos que vamos a matizar, claro, podemos hablar de maternidad subrogada en un sentido amplio, pero diríamos que en sentido más estricto, la expresión maternidad subrogada hoy en día suele reservarse para aquel contrato de gestación en el que la gestante, además de aportar la gestación, aporta el óvulo. Es decir, cuando en la gestación, la gestante, además de la gestación, aporta el óvulo, se llama maternidad subrogada. Eso, yo tenía entendido que en la maternidad subrogada la persona, es decir, la mujer que gesta no aporta material genético. Es que, bueno, por eso te digo, es que, para que nos entendamos, el primer caso documentado, diríamos, de maternidad subrogada es del año 76, creo, y es de un abogado de Michigan que creó una especie de gabinete para buscar madres subrogadas a personas que no podían, mujeres que no podían gestar. Claro, en el año 76 no existía la fecundación in vitro, por tanto, la maternidad subrogada solo podía ser por medio de la inseminación artificial, que la historia de la inseminación artificial viene de largo. Es decir, que hay datos fechados de inseminación artificial desde el siglo XIX. Es decir, que la inseminación artificial es fácil. Entonces, claro, el caso que en España fue seguido con mucho interés y en todo el mundo fue el caso llamado Baby M, ¿te acuerdas, Victoria? Y en este caso Baby M, la mujer gestante aportaba también los óvulos. Entonces, claro, los primeros contratos de gestación, de maternidad subrogada, la gestante aportaba los óvulos y la gestación. Claro, es que no podía hacerse de otra forma. ¿Qué pasa? Que en el año 78, si no recuerdo mal, nace la primera niña fruto de la fecundación in vitro. En España fue en el 84. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa que entonces lo que es posible es tomar un óvulo,
fecundarlo con el semen de una persona y introducirlo en una mujer que llevará a cabo la gestación. Entonces, claro, a partir de este momento, el primer caso, creo, de gestación, solo gestación, fue en el año 84. Claro, entonces, a partir de este momento, lo que sí se ha visto es que la mayoría de legislaciones que permiten la maternidad subrogada, para entendernos, lo que hacen es que la mujer gestante solo aporte la gestación. ¿Y aquí ¿Por qué? Sí. Porque en el caso que el Baby M se vio claramente que había mucho problema, porque la mujer, cuando dio a luz, se había comprometido a entregar la niña, porque fue una niña los comitentes, pero dudó, le cogió una depresión, el matrimonio que había contratado a Beth, se llamaba, Mary Beth, se lo dejó, les dejó la niña y ella se fue con la niña. Entonces, claro, ya hubo la intervención judicial. Y en este, entonces, claro, sí, claro, pero precisamente por esto, para evitar esta adhesión, ¿no?, de la gestante al niño que ha nacido, porque además los óvulos los ha aportado ella, lo que ocurre es que se ve más todo el proceso como una cosificación del cuerpo de la mujer. Es decir, no solo la mujer gestante ya no aporta nada, sino que se la escoge solo, como decía el manifiesto, como vasija. Es decir, solo es el receptáculo de una gestación de la que luego no tendrá ningún vínculo con ella, aunque después algunas madres de estas subrogadas siguen teniendo una cierta relación afectiva con la familia del niño e incluso con el niño. Pero la imagen que da es que tú buscas un cuerpo femenino para gestar, ¿no? Con lo cual, claro, cosificas a la mujer, ¿no? Y eso es lo que desde el feminismo se rechaza, ¿no? Que las conviertas, incluso hay quien dice que es una forma de esclavitud moderna, ¿no? Es una forma de explotación, es un contrato digamos, de trabajo, pero un contrato de trabajo que no acaba de, estéticamente, es rechazable, ¿no? No nos acaba de gustar, ¿no? De todas formas, en muchos países, tanto europeos como sobre todo también del tercer mundo, donde hay mucha gente que va a buscar vientres de alquiler, llamémoslo así para entendernos un poco bien, se están levantando también las alarmas, se están encendiendo las alarmas sobre un cierto mercado, porque... Bueno, porque mercado seguro que lo hay, ¿no? Porque es claro, en la medida en que además esto económicamente tiene una compensación, y una compensación que no está mal, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta los sueldos medios de hoy, pues cada vez está mejor, pues claro, eso saca de apuros a muchas familias y a muchas mujeres, y por lo tanto hay mujeres que se prestan incluso por compensaciones más bajas que las que se ofrecen en lugares donde está muy bien regulado, como en algunos estados, porque me parece que no es en todos los estados de Estados Unidos, ¿no? Hay algunos países, Victoria, que discriminan entre subrogación comercial y subrogación altruista. Sí, yo aquí sí que pienso que la diferencia no es trivial, ¿no? Que el buscar una persona amiga, digamos, que puede ser familiar o no familiar, para que geste un hijo que tú no puedes gestar, creo que es algo que se podría acabar admitiendo. Es decir, que la mercantilización no es tan evidente, ¿no? Tú no buscas una mujer, sea la que sea, sino que estás buscando una amiga, una cuñada, una hermana, una madre incluso, ¿no? Aunque parezca extravagante todo ello, pero sin embargo no deja de ser algo similar a las donaciones de órganos que se hacen desde un punto de vista altruista. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que en todos estos casos, y en el caso de las donaciones de órganos pasa lo mismo, se da por supuesto que somos altruistas y que la tendencia altruista forma parte de nuestra condición. Y no es verdad, ¿eh? La gente por altruismo
está dispuesta a hacer muy pocas cosas, ¿eh? Porque incluso en el caso de gestación altruista, hay una vinculación siempre entre la mujer que gesta y la que no puede gestar y que se lo pide. Esa vinculación es afectiva, es decir, ya no es altruismo puro, ya no es decir, no sé para quién lo hago para alguien que está muy cercano a mí, por lo tanto, alguna gratificación hay en la forma de hacerlo. Dado que el altruismo no existe, bueno, pues lo que hay que plantearse desde un punto de vista más neutro, si hay algún impedimento ético para legalizar esta práctica, ¿no? Al final todo el mundo acaba cobrando y todo el mundo acaba, ¿no? Sí, bueno, este es de alguna forma este es el tema, ¿no? Es decir, porque a veces se dice, volviendo en la gestación altruista, algunos dicen que todavía es peor, porque a veces lo que hacen es explotar los sentimientos de familiares y encima sin compensación. ¿Cómo se explica filosóficamente, bajo el derecho de la filosofía, pues esto, cosas tan rocambolescas que están ocurriendo en la subrogación, como por ejemplo que una abuela dé a luz a su nieto o que una prima... Sí, bueno, aquí hay los problemas que pueden causarle, ¿no?, al niño de identidad personal, se dice, ¿no? Pero desde el punto de vista del derecho, como fundamentación para todas estas prácticas que nos parecen así extrañas, pues podríamos encontrar la posible materialización de un derecho a la reproducción. Sí, pero, entiéndeme, es decir... existe el derecho a la reproducción, no existe. Es decir, como derecho no existe. Lo que existe es el deseo de las mujeres de ser madres o de las parejas de tener hijos. Pero claro, confundir el deseo con el derecho ya es un problema y es un error, porque no existe el derecho, no se puede tener el derecho a algo que no siempre se puede garantizar, ¿no? Por lo tanto, si hay imposibilidad material de reproducirse, el derecho a la reproducción es un sinsentido, no se podría establecer como tal derecho. Sí, no, Victoria, tienes razón, pero es que en realidad, ¿sabes qué te dirán algunos? Es que con estas técnicas sí que podemos satisfacerlo. Es que no es verdad que no se pueda satisfacer. No se puede satisfacer si no les dejamos utilizar estas técnicas, pero si les dejamos utilizar las técnicas se puede satisfacer. Pero porque se pueda satisfacer no hay que crear el derecho. El derecho hay que crearlo por otras razones, que no es la simple posibilidad de satisfacerlo. Es decir, imagínate, qué sé yo, cualquier deseo de cualquier persona, irse de vacaciones a Tailandia cada verano, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? No vas a convertirlo en derecho porque existe la posibilidad, sino que a mí me parece que un derecho tiene que ser algo que tiene unas raíces más racionales o no sé cómo, de qué tipo, ¿no? Pero más discutidas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora esta distinción la tenemos que tener clara, ¿no? Es un deseo, ¿no? Y es legítimo como tal deseo, pero derecho no es, ¿no? Desde el punto de vista de los principios, es difícil el decir esto hay que aceptarlo o no hay que aceptarlo. Desde la ética decimos que a veces hay otro argumento, que es el de las consecuencias, el utilitarista, ¿no? Decir, bueno, si esto produce un bienestar para mucha más gente, ¿por qué no aceptarlo, ¿no? Claro, este punto es importante. Este es el quid de la cuestión, porque claro, no son las parejas que necesitan tener un hijo propio, sino que además ahora hay un colectivo más, en España, por ejemplo, se ha incorporado, que es el colectivo gay, que se pueden casar, pero no pueden tener hijos. Entonces, esto también, ¿cómo planteáis? Porque claro, la necesidad parece que, no sé si es deseo o es derecho, pero lo que sí parece que hay es cada vez más demanda social, ¿no? Sí, demanda la hay, sin duda, demanda la hay, y desde esta perspectiva de si esto aumenta el bienestar de más gente, pues seguramente podríamos decir que sí, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que la mujer gestante consiente en hacerlo, ¿no? Y por lo tanto es una persona mayor, es autónoma, es adulta, hay que reconocerle
en este caso sí, el derecho a la libertad y a decir yo quiero hacer esto, ¿no? Y por lo tanto, si está permitido, pues nadie me lo puede impedir. Pero, a ver, yo creo que tenemos que tener una perspectiva también un poco más global, ¿no? Hay muchísimos niños sin padres en el mundo, con padres que no se pueden ocupar de ellos. La alternativa de la adopción, claro que es una alternativa en la que genéticamente tú no tienes ningún vínculo con aquel niño, pero éticamente es más aceptable dar rienda suelta a esta práctica que el fomentar la adopción, por ejemplo. Pues no sé, que responda Francesca, por ejemplo. Fomentar la adopción. A ver, fomentar la adopción. Yo tampoco creo que fomentar la adopción sea buenísimo. Es decir, en realidad sería mejor, a lo mejor, que muchos niños pudiesen desarrollarse en el contexto familiar en el que están y no traerlos a otros países. Es decir, que también lo de fomentar la adopción, no sé, también tiene sus... Un tema también muy polémico, en el que no entraremos hoy, que bastante tenemos. También tiene sus problemas, ¿no? Claro, yo lo que veo, no sé cómo decirte, yo no he tenido problemas de fertilidad. Y yo he tenido un hijo y no he querido tener más, porque ya tuve suficiente. Claro, a mí se me hace difícil también decirles a los demás, ¿no? Cómo deben comportarse, ¿no? Y solo creo que lo podemos hacer si realmente lo que hacen es terrible, causa un daño que se ve claramente que es un daño, ¿no? Y claro, en este caso no lo veo tan claro, ¿sabes, Victoria? Es decir, porque tú dices un derecho a la reproducción, hombre, como tal no está estipulado, pero de alguna forma sí que estamos presuponiendo que existe este derecho a la reproducción. Es decir, no admitiríamos, o bueno, el Estado lo ha hecho, en la China lo han hecho con el hijo único, pero realmente a la gente le parece un poco extraño. Es decir, de alguna forma la gente sí que piensa que tiene un derecho a poderse reproducir. Entonces, claro, o al menos que no te lo impidan. No tanto que tú tengas derecho a que alguien te ofrezca algo, sino que no te impidan reproducirte si en un momento determinado hay los mecanismos adecuados para poder hacerlo. Lo vería distinto en este... No. Sí, Victoria, en una puntualización. Vosotros en el manifiesto habláis de la mujer, de la mujer como vasija de... yo he introducido un nuevo elemento que es el matrimonio gay, algo novedoso en España porque realmente está institucionalizado. En ese caso, ¿cómo lo ves? Yo lo veo peor. Es decir, en el caso del matrimonio gay sí, porque, a ver, en el caso de la pareja heterosexual, yo incluso sé de parejas heterosexuales que buscan el segundo hijo de esta forma, es decir, no el primero, que ya no es el caso de infertilidad desde el principio, sino que por cualquier accidente la mujer deja de poder gestar, pero quiere tener otro hijo y quiere que sea genéticamente suyo, ¿no? O de la pareja, y entonces busca esa vía. Claro, en ese caso tiene una cierta justificación el pensar, bueno, es que lo genético aquí tiene un valor, ¿no? El valor ese biológico de es mi hijo, aunque yo no lo haya gestado. Pero es que en el caso de las parejas gay, lo que hay genético es muy poco de la pareja, es muy poco. Francesca. Hay poco, pero hay. Hay poco, pero hay. No sé cómo... El punto de vista de Francesca, defiende... A ver, entiéndeme, el punto de vista mío en este punto es que, a ver, también lo que te decía al principio, es que hay muchas posibilidades. Y volviendo a lo que decíamos del derecho a la reproducción, de si es un derecho o lo planteamos como una libertad, ¿no? Es decir, que tienen que dejarte hacerlo si no causas un daño especial, ¿no? Claro, yo lo que veo problemático, de aquí sí que te diría, es acudir a la maternidad subrogada cuando no hay ninguna relación genética entre los comitentes y la criatura nacida. Yo aquí, ¿ves? Ya estamos en un punto un poco... Sí. Es decir, aquí habría gente que no, que también lo admite. Yo, por ejemplo, precisamente, como lo circunscribo al tema de la reproducción, entonces entiendo que, bueno, en el caso de los matrimonios homosexuales,
bueno, tú dices que hay poca, pero bueno, hay una aportación genética, es decir, que en todo a ver, la relación paterno-filial heterosexual es la misma del hombre siempre, es decir, el hombre, la única aportación genética que puede hacer es esta. Y estoy segura que muchos homosexuales, si pudiesen aportar la gestación, a lo mejor lo harían gustosos, pero no pueden. Es decir, que la contribución del varón en la reproducción pues es esta, ¿no? Entonces yo creo que para los homosexuales, para mí sería un título suficiente, ¿eh? Lo que pasa que no sería, lo que te digo, a mí el caso que me plantea bastantes problemas es es decir, una gestación por sustitución en la que el óvulo y el semen no proceden de los comitentes. Porque claro, en este caso está clarísimo que tú encargas un niño de la forma que tú quieres, ¿no? Buscas el semen, buscas el óvulo y lo encargas a una gestante. Claro, esa idea de encargarlo es lo que a mí me chirría un poco en todo, en cualquier caso, ¿no? Claro que en unos casos el encargo tiene más fundamento que en otros, ¿no? O tiene más base biológica que en otros. Pero da la impresión de que es eso, ¿no? Es un encargo. Ese es el tema de que lo convierte en algo bastante mercantil, ¿no? Tú no vas a buscar un niño que ya ha nacido y que dices, bueno, como no tiene, sus padres lo han abandonado, no se pueden hacer cargo de él, yo me lo quedo. Esto no, tú lo encargas, y tú decides cómo lo haces, ¿no? Sí, Victoria, fíjate que precisamente este hecho de encargarlo es para algunos los que les da un título especial, es decir que, a ver, claro, vamos a sí, aquí, yo aquí diría, claro, en esto, ¿qué hay de prejuicio geneticista, biologicista, ¿no? Igual que ha habido mujeres feministas que han dicho que la maternidad es algo añadido, cultural totalmente, yo no me lo creo. Es decir, el sentimiento de maternidad materno-filial, la mujer lo lleva de alguna forma incorporado. Culturalmente se añaden muchas cosas, pero es verdad que es distinta el sentimiento de maternidad que el de paternidad, que no existe, ¿no? Como tal sentimiento. Luego se puede ir formando. Pero, claro, de decir que todo es cultural a decir que hay algo sin lo cual yo no puedo sentir que ese hijo sea mi hijo, a mí me... No, yo también. Yo en este sentido, a ver, sí, yo por esto, es decir, lo que a veces cuando hemos discutido sobre estos temas, y esto ya es muy concreto, es decir, lo que me parece como más... que me chirría un poco a veces es cuando algunos homosexuales acuden a la maternidad subrogada y los dos, bueno, aportan semen, pero de alguna manera no quieren saber quién es el padre. Entonces no sabes exactamente qué quiere decir esto, ¿sabes? Sí, porque piensan que así nadie crea que tiene un especial título con respecto a aquel hijo, o porque les da igual. Pero claro, entonces también dice, si les da igual, pues bueno, podrían ir a la adopción. Ahí iba a puntualizar precisamente eso, ética y filosofía, tanto ética y derecho. Y derecho. Sí. Vamos a ver, no hay demasiada gente implicada en una maternidad subrogada. Me explico, están los donantes, sí, está claro, eso complica. Y a nivel ético, por ejemplo, vosotros, claro, tenéis muchísima más información que yo. A nivel ético, ¿cómo se sobrelleva eso? Bueno, el que haya más gente implicada, si no se hace daño, Francesca lo ha dicho muy bien varias veces, ¿no? Si no se hace daño a una tercera persona, y yo creo que eso al niño le puede afectar relativamente poco, ¿no? Si se ha hecho bien y bien regulado, cuanto más regulado, mejor se puede hacer. Yo no vería problema. Yo más bien el problema ético que veo es el que ven las feministas más radicales, de decir se está utilizando el cuerpo de una mujer, porque además no es solo que se lo esté utilizando para pedirle que geste un niño que luego se le va a quitar, aunque ella consienta, sino que una de las cosas que en las que se insiste en el manifiesto
es en el periodo de gestación esta mujer deja de ser libre. Porque, claro, se ha comprometido a tener aquel hijo. Imagínate que sale mal, que se le hacen pruebas, que una gestante, digamos, normal, decide, bueno, este niño no lo quiero, voy a abortar, ¿no? Porque hay una malformación, lo que sea. Esto la gestante ya no lo puede decidir, ¿no? ¿Y qué dice el derecho? No lo puede decir, podría decir, todo depende de cómo lo regulemos jurídicamente. Sí. Claro, tú puedes decir, sí, bueno, pero las puedes prever, es decir, y hay experiencia acumulada. Es decir, que de alguna forma tú puedes decir lo que tú decías, ¿no? Claro, y más, es decir, esta limitación de la capacidad de acción de la mujer gestante, ¿no? Porque evidentemente parece que en algunos supuestos, pues hay que obligarla a que lleve una vida sana, a que no fume, a que tome vitaminas, a que descanse, a que se someta a los cribados genéticos. Claro, evidentemente la intervención de los comitentes sobre la mujer, según como lo veamos, puede ser muy, muy grande. Incluso la determinación del parto. ¿Qué parto va a ser? ¿Natural o por cesárea? En el caso de aborto que planteabas tú, es un tema muy importante. Claro, pero yo creo que todo esto, evidentemente, podría regularse, dejando este ámbito a la decisión de la mujer que está. Hablando de regulación, hay debate sottovoce, eso es verdad, sobre todo en las mujeres con las nuevas incorporaciones también de personas que homosexuales, lo decimos, que quieren tener hijos, personas que además, muchas mujeres que incluso deciden no ser madres ellas, sino subrogarlo, pero no hay un debate legal. ¿Ves? Por eso este tema es otro tema, ¿no? Mujeres que no quieren tenerlos ellas, no porque no puedan, sino porque no quieren que pasar por el proceso de gestación y tal. Claro, es otro caso, ¿no? Es otro supuesto que también habría que considerar, ¿no? Porque, claro... Supuesto, es decir, yo tampoco lo vería tan claramente. Claro, es decir, no deja de ser libertad. Sí, en este sentido, sí. Si hablamos de libertad, finalmente todo lo que es posible se tiene que poder hacer, ¿no? Sí, pero nunca lo hemos permitido, Victoria, nunca lo hemos permitido. Volvamos al debate. Volvamos al debate público. ¿Por qué no se ha generado jurídicamente un debate en este aspecto? No, jurídicamente hay debate, ¿eh? Es decir, en la comunidad jurídica hay debate sobre ese tema. Lo que pasa es que es un debate a veces que no trasciende a la luz pública, pero hay muchos trabajos de discusión sobre este tema. Últimamente una profesora, Lam, ha escrito todo un libro sobre la gestación por sustitución, donde pone exactamente el subtítulo ni maternidad subrogada ni vientres de alquiler, porque maternidad subrogada sería lo que te he dicho, es decir, que aporta también los óvulos, pero vientres de alquiler la gente precisamente considera que es muy irrespetuoso con las mujeres que se prestan a esto, porque es lo que decimos, bueno, es una vasija, hombre, muchas mujeres que han hecho de madres sustitutas no se autorrepresentan así. Entonces dicen, bueno, es que también nos están autorrepresentando como algo que nosotros no lo sentimos de esta forma, porque se sienten implicadas también en el proceso. Es más, se han hecho estudios, hay estudios y tal, y tú, Victoria, lo apuntabas, es decir, que en muchos casos muchas madres gestantes mantienen contacto con los comitentes. Y los hijos, porque también hay otra cosa que, por eso decimos, permitiríamos, pero con los años, como se van viendo los problemas que pueden ver, pues ya las legislaciones que se van implementando, pues van teniendo en cuenta los posibles problemas. Y, por ejemplo, la mayoría de la gente está de acuerdo que se debería permitir solo a una mujer que ya tuviese hijos, por ejemplo, que tuviese un nivel económico razonable. Es decir, que no actuase movida por el interés económico. Y el hecho de que ya tuviese un hijo, pues también haría que ya ha vivido el proceso de maternidad. Porque claro, si no lo has vivido,
no sabes lo que vas a sentir cuando te nazca el hijo. En Estados Unidos es así, ¿eh? O sea, tienen que ser mujeres que ya tienen hijos propios y que no son indigentes, ¿no? Que no van a la gestación subrogada solo por necesidad, aunque siempre una cierta necesidad económica seguro que la hay, porque si no, es lo que decía antes, ¿no? Nadie se presta a hacer esto solo porque le gusta, ¿no? A ver, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso porque yo he tenido solo un hijo y ya te digo que no. Pero hay gente que yo lo he oído decir que la etapa del embarazo fue una etapa muy satisfactoria, y leyendo a veces cosas sobre este tema, pues sí, lo he visto, que dicen, no, pues para mí fue una etapa muy bonita, es decir, bueno, mejor aún, es decir, porque vives la etapa de la gestación, pero sin las consecuencias posteriores. Sí, lo que llaman ahora la adicción a la maternidad. Me gustaría cerrar el debate con un dato que a mí sí que me ha preocupado. Y es que incluso se ha intentado hacer, que creo que todavía no ha sido posible, una feria de los vientres de alquiler. Se hacen ferias. Ferias es un sitio donde hay alguien que pone en contacto a las clínicas de fecundación. Lo que sí hay es encuentros donde vienen agencias de intermediación para, de alguna forma, ofrecer los servicios. Esto sí que ocurre. Tengo entendido, y hablo con expertas, que ahora que en España se ha intentado hacer en alguna ocasión y todavía no ha sido posible legalmente. No sé si vosotras tenéis. Yo no sé si se han realizado o no, pero yo sí he visto alguna vez algún anuncio de que se iba a producir alguna, y que ha habido encuentros de este tipo, y despachos de abogados se presentan y agencias de intermediación se presentan. Yo también te digo, es decir, yo estaría como a favor, por lo que ves, de ciertas cosas, pero a mí entrar en alguna página de algunas agencias de intermediación de California, la verdad es que me molesta profundamente, porque tú ves allí que dicen, bueno, no, cada mes o cada 2 meses vamos cambiando, no sé cómo decirte. Muy mercantilista, ¿no? Sí, es eso. A ver, sí, hay quien, yo discutiendo con gente, está muy a favor de esto, dicen, no, es que es como un contrato cualquiera, ¿no? O sea, de la misma forma que tú contratas a mujeres para hacer trabajos que no son muy nobles, ¿no? Pues, y sin embargo las contratas y está perfectamente admitido y legalizado, pues ¿por qué no se puede contratar? Claro, aquí hay un salto cualitativo que es lo que tiene que llevar a pensar y decir, bueno, ¿es un contrato como cualquier otro de trabajo o es otra cosa? Y si es otra cosa, hay que buscar bien las razones y intentar consensuar esas razones y poner también límites dentro de la misma práctica, ¿no? O sea, a lo largo de este diálogo ya hemos dicho, ¿no? En algunos casos es más razonable que en otros, ¿no? Por lo tanto, esos límites también habría que ponerlos. Intentemos cerrar este pequeño debate con 2 frases por parte de Francesca. Lo que sí yo te diría, yo lo que sí creo que con respecto a las técnicas de reproducción asistida en general, debería producirse un cambio, que sé que lo que voy a decir sí que no va a gustar, y es que poco a poco se abriese la posibilidad de que los niños nacidos de estas técnicas, no solo de la gestación, en la gestación todavía más, pudiesen, cuando fuesen mayores de edad, conocer quiénes han sido los donantes. Porque sería la forma de personalizar. Porque yo lo que sí creo, y ahora ya un poco, que decir que las técnicas de reproducción asistida, en el fondo lo que permiten es que varias personas colaboren para crear una nueva vida. Hablas de conocer a sus verdaderos padres. Los verdaderos no. Los padres biológicos. No. Tampoco diría, estos no son los verdaderos. Es decir, desde el punto... No, a ver, para un hijo, diríamos, a la larga, lo importante es la persona que lo cuida, que se hace cargo de él, que le da afecto y le quiere. Y estos son las personas que tienen atribuida la paternidad legal, porque estos son los responsables de este hijo. Pero esto no impide que todo el mundo sea consciente de que si esto es así, es porque otras personas han colaborado. Y estas personas que han colaborado no tienen por qué quedar en secreto, porque yo creo que lo que hace todo así es como estos secretos, no sé, Yo creo que aquí también hay la presión
de las... Bueno, a ver, la gestación subrogada no debería conceptualizarse como una técnica más de reproducción. Yo creo que es otra cosa, ¿eh? No es otra técnica, sino que es otra cosa, ¿no? Pero yendo a lo que decíamos antes, yo creo que aquí hay que tener en cuenta también, porque ahora se está introduciendo el debate sobre si tienen que ser anónimos los donantes de semen, de óvulos, y claro, aquí entran muchos elementos, ¿no?, para determinar, no solo el afecto, de decir, a ver quién ha contribuido a que yo naciera, sino que puede haber casos, qué sé yo, de enfermedades, de patologías, incluso de hermanos que no se conocen como hermanos, ¿no?, pero que, claro, a medida que esto se va generalizando, tú no sabes de dónde procede aquel niño, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo, ¿no?, el llegar a decir, bueno, que se conozca todo, que todo sea transparente. Sería importante una cierta transparencia, ¿sabes? Sí. Porque entonces también veríamos quién es altruista, no sé cómo decirte, porque, bueno, yo creo que además lo hemos dicho con la maternidad subrogada, la mayoría de niños lo preguntan, porque el tema de la maternidad subrogada es que la pregunta del niño es casi inmediata, porque no han visto ni a la madre. Estos mantienen un vínculo, ¿eh? Bueno, no digo los que van a la India, seguramente, pero los que lo hacen por la vía más regulada mantienen un vínculo y, según ellos, se lo confiesan a los niños. Lo que sí va a ocurrir, me da la sensación, es que el legislador lo va a tener muy duro para legislar, que el debate en la calle está y además con muchísimas aristas y que además esto va a seguir ocurriendo de una manera o de otra, lo permita el legislador o no, va a seguir ocurriendo. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un auténtico placer y creo que hemos abierto muchísimas dudas. Pero bueno, ahí está la gente para responderlas. Muchas gracias a las dos. Gracias. Hemos estado mucho rato. 35 minutos. Ha ido bien, ¿no? Sí, sí. Bien, Ya has visto que estamos... No, pero muy bien, porque es que hemos intentado plantear todas las... Sí. A mí me habéis dicho cosas que no me las esperaba, y puntos de vista Bueno, totalmente yo creo que diferentes. esto es lo que se trata, poner de manifiesto los problemas que hay y que la gente piense y decida, porque al final Claro. tiene Y que luego ser también hay muchas asociaciones, ¿eh? Yo no sabía, ¿verdad? Sí. Del manifiesto. Sí. A mí me empezaron a llegar mensajes de gente que, Y claro, no solamente asociaciones y ahí, luego hay una industria que está presionando. una industria Claro, que porque ahora hace poco ha pasado una cosa aquí, Sí, ¿no? en Subrogalia le ha pasado. Sí, A la en agencia Subrogalia. esta, bueno, bueno, son Sí, abogados también. sí. Que son